No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En 2001, yo tenía 20 años y estaba esperando a mi primer hijo. Era una época extraña en mi vida, emocionante, sí, pero también llena de incertidumbres. Mi esposo y yo estábamos recién casados, los dos en servicio activo en la Fuerza Aérea, y estábamos viviendo fuera de la base militar en una casa rentada en Florida. Yo había crecido en Michigan, así que estaba lejos de todo lo familiar. Sin familia cerca, sin amigas de toda la vida, solo nosotros dos aprendiendo a navegar esa etapa totalmente nueva. A pocos días de la fecha estimada de parto, con la panza enorme y los pies hinchados, fui a Walmart sola para comprar algunas cosas de última hora. Pañales, ropita, una cobija suave que había visto antes y que no podía dejar de imaginar envolviendo a mi bebé. Era un día normal, hacía calor como siempre en Florida y el aire acondicionado del súper me supo a gloria. Pero desde que entré noté algo raro. Una mujer, que yo calcularía tendría poco más de 30 años, apareció en cada pasillo por el que pasaba. Al principio no pensé mucho en ello. Walmart no es tan grande y es fácil coincidir con la misma persona varias veces. Pero empezó a ponerse incómodo cuando, sin ninguna excusa, se me acercó en el pasillo de bebés y me empezó a hacer preguntas. Al principio, nada fuera de lo común, si era niño o niña, cuándo nacía, si ya teníamos nombre. Yo respondí con una sonrisa porque estaba acostumbrada a que la gente quisiera hablarme por la panza. Pero luego empezó a hacerme preguntas más personales, si estaba casada, si vivíamos en una casa o en un departamento, si tenía familia en la ciudad. Me preguntó por mi acento, que si era de otro estado, que si venían a visitarme para el nacimiento. Algo en su tono me puso en alerta. No era curiosidad inocente, era más bien como si estuviera evaluándome, como si necesitara confirmar si yo estaba sola. Le respondí cortante que sí, que estaba casada y que mi esposo y yo vivíamos juntos, que estábamos emocionados por la llegada del bebé, y le deseé un buen día. Pero en lugar de irse, empezó a seguirme, primero con disimulo, luego directamente caminando detrás de mí. Me dijo que su esposo estaba afuera en el camión y que podían ayudarme a llevar las compras hasta mi casa. Le dije que no, que mi esposo estaba en casa y que él me ayudaría. Pero ella insistía, que su camión era grande, que me podían llevar incluso un artículo grande para el bebé como regalo. Le agradecí otra vez y traté de alejarme, pero ella se pegó aún más y cambió la oferta. Bueno, si ya tienes todo lo del bebé, te podemos regalar una parrilla para tu esposo. Ahí me empezó a entrar el pánico, no solo por lo extraño de la situación, sino por cómo había cambiado su actitud. Ya no estaba sonriendo, hablaba en un tono más urgente, casi agresivo. Me fui directo a las cajas para pagar. Ella hizo lo mismo. No compró casi nada. Pagó rápido y salió caminando rápido hacia la salida. Desde la fila, la vi ir directo a un camión amarillo viejo y maltratado, estacionado justo frente a la tienda, cerca de las máquinas de refrescos. Un hombre, su esposo, supongo, estaba en el asiento del conductor y apenas me vio. Bajó la ventana y me gritó con una sonrisa forzada: «Con gusto te ayudamos con eso». Le hice un gesto cortante con la mano, subí a mi auto y empecé a cargar mis cosas como pude. Mientras lo hacía, no quitaban la vista de encima, no se movieron ni un centímetro. Apenas arranqué, ellos hicieron lo mismo. Me siguieron unos minutos, pero por suerte logré tomar algunas vueltas inesperadas y me les perdí. Conduje sin rumbo por más de media hora, llorando, completamente alterada, con la vejiga a punto de reventar por el embarazo, pero sin atreverme a volver a casa hasta estar segura de que no me seguían. Esa fue una de las pocas veces en mi vida en que he sentido verdadero miedo, ese tipo de miedo que no es racional, que te grita desde las entrañas, que algo anda muy mal. Nunca supe quiénes eran, no hice un reporte, no había nada concreto que pudiera decir, nada ilegal había pasado, pero no hay duda de que si yo hubiera sido un poco más confiada o más amable, si hubiera dicho sí solo una vez, tal vez no estaría contando esta historia. A veces me pongo a pensar en eso, en esa mujer, en su forma de hablar, en cómo sabía justo qué preguntar para hacerte sentir observada sin que fuera abiertamente amenazante. ¿Qué buscaban exactamente? ¿Solo secuestrarme o algo más? ¿Y por qué yo? A los pocos días escuché rumores en la base sobre otros intentos parecidos. Nunca nada confirmado. Pero hasta hoy, a mis 44 años, esa sensación de que me crucé con algo que no debería estar ahí, con alguien que no encajaba del todo en nuestra realidad, no se me ha ido del todo. No sé si era una pareja común con intenciones horribles o algo más raro,
pero a veces cuando repaso los detalles, siento que aquella mujer no solo quería llevarme, sentía que me estaba reconociendo, y eso es lo que más miedo me da. Yo crecí en un pueblito bastante tranquilo, de esos donde todos se conocen, pero donde también hay mucho campo abierto, caminos largos y mal iluminados. No había mucho que hacer por allá, pero al menos los veranos eran bonitos y las estrellas se veían clarito por la noche. Tenía 13 años cuando pasó algo que hasta el día de hoy me da escalofríos de solo pensarlo. Esa noche veníamos regresando a casa después de visitar a mis tíos. Íbamos en el coche, mi papá manejando, mi mamá al lado y yo en el asiento de atrás, medio adormilado, mirando por la ventana. Era tarde y la carretera estaba completamente vacía, como siempre a esa hora. No había ni un alma. De repente, el coche frenó en seco. Me sobresalté y miré al frente. Justo en medio del camino había una rama enorme, como una parte de un tronco o algo así, atravesada de lado a lado. Era imposible pasar. Mi mamá dijo algo como, ¿qué es eso? Pero mi papá no dijo nada. Solo se quedó mirando esa rama, frunciendo el ceño. No se bajó, no hizo ni el más mínimo movimiento hacia la puerta. Solo puso la marcha en reversa y empezó a retroceder, rápido, sin decir una palabra. Yo me acuerdo clarito de cómo mi corazón empezó a latir más fuerte cuando vi lo que pasó después. Desde la orilla del camino, detrás de esa rama, salieron dos tipos. Caminaban con calma, pero se notaba que estaban escondidos ahí. No llevaban linternas ni parecían tener un coche. Solo salieron de entre los árboles como si supieran que alguien iba a detenerse. Y fue ahí cuando me cayó el 20. Eso no era casualidad. Esa rama estaba ahí a propósito. Papá no dejó de ir en reversa hasta que dimos la vuelta y salimos volando por otra ruta. Solo cuando ya estábamos lejos habló y dijo, sentí algo raro. No me gustó nada esa escena. Yo lo miré por el retrovisor. Tenía la cara seria, pero los nudillos blancos de apretar el volante. Un par de días después, la noticia salió en la televisión local. Una pareja había sido asaltada justo en esa misma carretera, en el mismo punto exacto. Les robaron el coche, sus cosas y los dejaron tirados en la cuneta. Escucharlo me puso la piel de gallina. Solo podía pensar, eso podríamos haber sido nosotros. Después de eso, mi papá me contó que tuvo una sensación muy fuerte, como una alarma interna. Dijo que fue algo que no sabía explicar, pero que simplemente sintió que debíamos irnos de ahí. A veces me pregunto qué habría pasado si él no hubiera hecho caso a ese presentimiento, si se hubiera bajado a mover la rama. A día de hoy todavía paso por esa carretera de vez en cuando, y cada vez que lo hago, reviso 2 veces los árboles, los arbustos, los bordes del camino. Nunca volvió a pasarme nada parecido, pero algo cambió en mí esa noche. Como si me hubiera dado cuenta de que, incluso en un pueblo tranquilo, hay cosas que se esconden justo fuera del alcance de los faros. Cosas que están esperando a que bajes la guardia. En 2019, decidí ir por primera vez a un retiro de meditación. Estaba pasando por una etapa complicada. Agotamiento mental por el trabajo, problemas personales que venía arrastrando desde hacía años y una necesidad desesperada de entenderme un poco más. No era especialmente espiritual ni particularmente creyente en eso del despertar interior, pero sí creía que al menos pasar 10 días en silencio sin teléfono ni responsabilidades podía ser una especie de reinicio para mí. El retiro se llevaba a cabo en una especie de gimnasio techado en medio del bosque, adaptado con colchonetas, cojines y pequeñas mantas para los asistentes. Éramos unos 200, cada uno con aproximadamente 1 metro cuadrado asignado, perfectamente alineados en filas. Nos daban instrucciones por altavoces al principio de cada sesión y luego absoluto silencio. Nada de hablar, moverse o abrir los ojos. 1 hora entera, sentados, inmóviles, tratando de no pensar. El primer día me costó horrores. Abría los ojos cada 5 minutos, los volvía a cerrar, me rascaba la pierna, me dolía la espalda, me arrepentía. A veces, cuando abría los ojos, me cruzaba con otras personas que también espiaban un poco. Nadie decía nada, todos lo hacíamos a escondidas, como niños traviesos. Fue en el tercer día cuando la noté por primera vez. Estaba sentada unas 2 filas más adelante y hacia la derecha. No sé cómo no me había fijado antes. Era una mujer de unos 40 y tantos, cabello oscuro,
largo y una expresión que oscilaba entre desconectada y perturbadora. Lo que me llamó la atención es que se movía, pero no en los movimientos mínimos de incomodidad que todos hacíamos, sino en sacudidas, pequeñas al principio, como temblores en los brazos, luego más notorias. Al principio pensé que quizá tenía algún tipo de condición médica o que se encontraba mal, pero al ver que nadie parecía preocuparse ni intervenir, lo dejé pasar, aunque empecé a fijarme más en ella. Para el quinto día, sus movimientos eran imposibles de ignorar. Su torso se agitaba como si luchara con algo invisible. Sus brazos se levantaban solos, como si una fuerza externa los manipulara. A ratos, parecía como si estuviera danzando en cámara lenta, sacudida por una especie de energía que nadie más sentía. Y sin embargo, su rostro siempre parecía inexpresivo, como si ella no estuviera realmente ahí. El sexto día fue el peor. La sesión había empezado hacía unos 20 minutos y, como siempre, yo ya había perdido el hilo de la meditación. Abrí los ojos y busqué automáticamente su figura. Ahí estaba, unos metros adelante, pero esta vez era distinto. Su brazo derecho estaba completamente extendido hacia arriba, agitándose con violencia, como uno de esos muñecos inflables que bailan en las gasolineras. Subía, bajaba, se doblaba. Su torso temblaba, su cabeza se sacudía, su cabello caía en desorden sobre su rostro. Y entonces se detuvo. Todo su cuerpo quedó en silencio. Fue abrupto, como si le hubieran apagado el interruptor. Su cabeza cayó hacia adelante, el mentón tocando el pecho. Se quedó así un segundo, y de pronto empezó a girarla hacia un lado, lentamente, como si su cuello no tuviera huesos. Primero hacia la izquierda, luego más, hasta que, desde esa posición grotesca, me miró directamente. Mi cuerpo se paralizó, me congelé por completo. Sus ojos atravesaban su propio cabello y me miraban sin pestañear. No sé cómo explicar esa sensación. No fue una mirada cualquiera. Era como si supiera que yo la estaba mirando, como si lo hubiera sabido desde siempre, como si hubiera estado esperándome. Estuvo así mirándome 10 minutos. Tal vez fueron menos, pero lo juro, se sintieron eternos. No se movía, yo tampoco. Solo sus ojos y los míos atrapados en algo que no parecía real. Y justo cuando creí que iba a gritar o desmayarme, sonó el canto suave que indicaba el final de la sesión, una melodía que normalmente me resultaba tranquilizadora. Esa vez fue una tabla de salvación. Ella volvió la cabeza al frente, se sentó recta, se levantó como si nada hubiera pasado, se estiró un poco y salió de la sala con una sonrisa serena, como si no hubiera pasado nada, como si lo de antes no hubiera sido real. Yo no pude seguir. Ese día no volví a meditar. Esa noche soñé que ella abría la puerta de mi dormitorio del Retiro y entraba caminando de lado, como si su cuerpo no tuviera articulaciones. En el sueño me hablaba con una voz que no era humana. Me desperté sudando, temblando, y volví a soñar con ella 2 noches más. A partir de entonces, evité completamente sentarme cerca de ella. Cambié mi posición, caminaba más rápido para no coincidir con ella en los pasillos, y lo más extraño es que nadie más parecía haber notado nada. Ella se comportaba perfectamente normal fuera de las sesiones. Sonreía, comía con calma, leía en silencio en el jardín, pero en el salón se transformaba. El último día del retiro, mientras nos preparábamos para irnos, me la crucé al salir del comedor. Me sonrió, una sonrisa amable, casi cálida, y me dijo, con voz clara: «Espero que hayas encontrado lo que viniste a buscar». No supe qué responder, me quedé helada. Nunca más volví a un retiro, ni siquiera pude volver a sentarme, a meditar. A veces, al cerrar los ojos, me la imagino aún allí, con la cabeza caída, los brazos agitándose y esa mirada que parecía salir de otro lugar. Una parte de mí cree que no era simplemente una mujer, que algo más estaba dentro de ella, o mirando a través de ella, y que durante un instante ese algo me eligió para verlo, o para que yo lo viera. Hasta hoy sigo sin poder explicarlo. Durante un tiempo trabajé como técnico en emergencias médicas en una zona suburbana. Para ser honesto, cuando acepté ese trabajo pensé que lo más intenso que iba a haber serían fracturas de tobillo, abuelitas con la presión alta o niños con fiebre. Nada demasiado dramático. Estaba recién empezando y aún me estaban entrenando. Mi compañero de turno, Rick, llevaba años en esto.
Era el tipo de paramédico que ya había visto de todo y no se inmutaba fácilmente. Era un sábado por la tarde, pleno verano. El tipo de día en el que todo el mundo está haciendo carne asada en sus patios o paseando al perro. Justo cuando terminábamos de acomodar el equipo después de una llamada menor, nos llega un aviso urgente por radio. Colisión entre un ciclista y un vehículo. El ciclista impactó a alta velocidad, sin casco. El paciente está inconsciente. No tardamos ni 5 minutos en llegar, pero desde el momento en que doblamos la esquina hacia la calle donde había ocurrido el accidente, algo se sintió raro. Las casas estaban ahí, perfectamente alineadas como siempre, con sus jardines impecables, pero no había nadie, ni un alma, ni vecinos mirando, ni coches pasando, ni curiosos con el celular en la mano. Eso ya me pareció extraño, porque normalmente cuando hay un accidente así, la gente se junta como si regalaran boletos para un concierto, y ahí estaba el tipo, tendido boca arriba en medio de la calle, la bicicleta a unos metros. Lo primero que noté fue su cara. Tenía el cráneo claramente fracturado, como si se hubiera estrellado contra una pared a toda velocidad. Había sangre por todas partes, le faltaban algunos dientes y tenía algo de raspaduras, pero lo más alarmante era su cabeza. Yo nunca había visto una herida así. Rick y yo sabíamos que con ese tipo de lesión la mayoría no sobrevive, y si sobrevives probablemente quedas con daño cerebral severo. En ese momento nos preparamos mentalmente para que el tipo muriera en la ambulancia. Yo me encargaba de sacar el equipo mientras Rick le tomaba el pulso. Se agachó junto a él, revisando su cuello y luego su muñeca, en silencio. Pasaron unos segundos y Rick me miró con una expresión tensa. Abrió la boca para decir algo, pero entonces el tipo saltó, literalmente. No se apoyó con los brazos ni nada. Simplemente se incorporó como si le hubieran puesto un resorte en la espalda y se puso de pie. Rick dio un paso atrás y yo me quedé paralizado. El ciclista nos miró y sonrió. Esa sonrisa fue lo más extraño de todo. No era una sonrisa confusa o agradecida. Era como si supiera algo que nosotros no, y todo esto fuera parte de un plan que solo él entendía. Sin decir una palabra, intentó tomar su bicicleta. Rick y yo tratamos de detenerlo, más por reflejo que otra cosa, pero nos detuvimos. ¿Qué haces con alguien que acaba de levantarse de una lesión que debería haberlo matado? No queríamos empeorar las cosas tocándolo, pero no hizo falta. Dejó la bici y salió corriendo hacia el bosque, directo hacia los Pine Barrens, y desapareció entre los árboles. Rick no dijo nada al principio, solo se quedó mirando hacia donde el tipo se había ido, con la boca entreabierta. Luego me miró y murmuró: «Ese tipo no tenía pulso, te juro que no tenía ningún maldito pulso». Le pregunté si estaba seguro, y me lo juró una y otra vez. Según él, ese hombre había estado clínicamente muerto, pero ahí estábamos nosotros, viendo cómo corría como si nada hubiera pasado. Llamamos a las autoridades, mandaron a un equipo de búsqueda al bosque, pero nunca supimos si lo encontraron. Normalmente, una vez que el paciente pasa a manos de los servicios de emergencia, nosotros ya no recibimos actualizaciones. Oficialmente, ese día fue solo un incidente más, pero para nosotros fue otra cosa. Lo que me sigue dando vueltas en la cabeza es esto. Con una herida en la cabeza como la que tenía, debió haber dejado un rastro de sangre por donde fuera que pasó, y sin embargo no había nada, ni una gota en la calle, ni una huella, nada. A veces pienso que ese hombre no era normal. No sé si fue un milagro, un glitch en la realidad o algo más, pero en todos mis años trabajando ahí, nunca vi nada parecido. Y Rick, el tipo más escéptico que conocí, nunca volvió a ser el mismo después de eso. Ni yo tampoco. A veces, cuando paso cerca de esa zona, me pregunto si el tipo sigue por ahí, o si siquiera era de este mundo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona, y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.